Hola amigos, mi nombre es Alex. Hoy día vamos a aprender a crear un proyecto en Visual Studio, en C Sharp, de una gestión de una biblioteca que me va a permitir eliminar, crear, borrar libros usando Model View Model, y también vamos a utilizar una base de datos creada en SQL. Pues vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer primeramente el proyecto en Visual Studio. Para ello abrimos Visual Studio, esperamos que se abra. Ok, aquí tenemos Visual Studio, ponemos archivo, nuevo, proyecto, escogemos Visual C Sharp, aplicación WPF, le colocamos un nombre a la aplicación. En este caso lo vamos a colocar un punto, mi nombre, en este caso sería Alex, punto, lo que vamos, el patrón que vamos a utilizar, en este caso model, view model, punto, bueno, esto lo podemos poner o no, yo lo voy a poner Windows Application, punto, model view. Ok, este va a ser mi nombre de mi proyecto. Le damos clic en aceptar y se nos va a crear el proyecto. Ok, ahorita se nos está cargando el diseñador, para lo cual vamos a empezar haciendo lo siguiente. Y cuando se nos cargue, está un movimiento. Ok, ok, ya cargó. Ok, acá para empezar a hacer el model view model, vamos a hacer clic en el archivo que está acá con nuestro nombre y eso. Ponemos clic derecho sobre él, damos clic en agregar. En agregar le ponemos nueva carpeta para especificar cuál es el model, el view y el view model. Entonces, aquí vamos a poner, como primero sería model, model. Vamos a crear otro, así mismo, de una manera, hacer el view y vamos a crear lo mismo para el siguiente. View model. Ok, tenemos entonces el model, el view model y el view. Ok, aquí vamos a ir colocando el modelo específico en el que vamos a tener en nuestra base de datos, las vistas que vamos a tener en, en nuestro proyecto, en este caso en la gestión de la biblioteca, y el view model vamos a tener el modelo, cómo lo vamos a realizar. Pues bien, ahorita que ya tenemos esto, vamos a crear ya para que esté lista nuestra base de datos. Nuestra base de datos para luego vincularla con nuestro proyecto que ahorita lo vamos a realizar. Entonces, para hacer esto, vamos a abrir el SQL, que yo lo tengo abierto
esto acá, el SQL 2008, damos clic en iniciar. Bueno, lo vamos a hacer desde el principio para que no haya ningún inconveniente al realizar esto de la base de datos. Entonces lo vamos a poner SQL, lo vamos a iniciar, esperamos que inicie un ratito. Si nuestro SQL está bien instalado, pues simplemente tendríamos que dar en conectar y se conectaría sin problemas a nuestra base de datos. Esperamos que cargue. Ok, entonces aquí tenemos base de datos. Aquí en base de datos damos clic derecho y le damos clic en nueva base de datos. Ahí está un poco lento esto. Entonces le vamos a poner un nombre a nuestra base de datos. En este caso le voy a poner de la siguiente manera. Bueno, este va a tener el nombre de la siguiente manera, como le vemos aquí, y le vamos a dar clic en aceptar y automáticamente se nos va a crear la base de datos. Okay. Aquí en base de datos le damos clic aquí y ya vamos a tener nuestra base de datos con el nombre respectivo, aquí en este caso, ¿no es cierto? Para crear nuestra base de datos que vamos a vincular con nuestro proyecto, simplemente vamos a hacerlo con un script que lo tenemos aquí, un script que nos facilitó nuestro profesor para crear lo de la base de datos en un abrir y cerrar de ojos, como quien diría, ¿no? Lo copiamos todo el script, lo copiamos y vamos acá a SQL, y donde en nuestra base de datos que acabamos de crear le damos clic derecho y vamos a nueva consulta, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es pegamos, vamos arriba y aquí donde que se aparece esta rayita roja vamos a cambiar esto por nuestra base, por el nombre de la base de datos que nosotros tenemos, nosotros creamos. Aquí nos aparece Alex Date Class. Ok, entonces haciendo esto lo vamos a ejecutar y nos tiene que dar el visto bueno que no hay ningún error y eso, ¿no es cierto? Entonces a lo que hagamos de esto lo cerramos si queremos, si queremos lo guardamos. Bueno, yo no lo voy a guardar, bueno, ahí dejémoslo. Y acá ya podemos observar en nuestra base de datos que se nos creó todas las tablas aquí que necesitamos en este caso para nuestra gestión de la biblioteca, que es el autor, la biblioteca, la categoría, el docente, el ejemplar, el estudiante, el libro biblioteca, persona, bueno, todas las tablas que vamos a necesitar para vincular con nuestro proyecto. También es muy importante realizar el diagrama de nuestra base de datos, el diagrama entidad-relación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí ponemos en esto, nos da este mensaje, damos que sí, entonces damos clic derecho aquí, nuevo diagrama de base de datos, automáticamente nos va a aparecer para agregar las tablas que tenemos aquí, las agregamos todas, vamos a ver cómo automáticamente ya se nos relaciona. ¿Cómo se relaciona automáticamente? Pues gracias al script que nosotros utilizamos. Estoy aquí.
gracias a este script ya lo podemos utilizar, ya lo podemos ver que está perfectamente relacionado nuestra base de datos, nuestras tablas que tenemos aquí. Se los puedo asegurar que están bien relacionadas. Bueno, esto ya sabrán hacerlo en base de datos, ¿no? Es importante saber también que para poner un ID de la tabla, simplemente sería bueno que lo pongamos así, como ID simplemente, porque hay casos que lo ponen ID y otra vez colocan autor ahí. Están redundando ahí mismo, no me parece una buena manera de nombrarlo, ¿no? Si estamos hablando del autor, se supone que el ID de aquí es el autor, ¿no? Para las para las para las para los nombres que vayamos a utilizar aquí sí sería específico ya para especificar a qué tabla pertenece. Aquí sí ya tendríamos que poner ID libro y de autor, por ejemplo en esta tabla publicación, porque obviamente si ponemos solo ID vamos a referirnos a ID de la publicación. Entonces aquí sí tendríamos que especificar a qué tabla pertenece el nombre que estamos nombrando, ¿no es cierto? Bueno, eso, y estas serían las relaciones que ya están hechas. Ok, esta base de datos ya que está realizada aquí, la vamos a vincular con nuestra base de datos que está acá, con nuestro proyecto que está acá, que lo vamos a crear. Correcto, entonces vamos a proseguir. Pues bien, aquí vamos a realizar en donde dice las vistas view. Bueno, en este caso yo ya lo realicé porque para facilitarnos o ahorrarnos un poquito de tiempo, hice 5 vistas. Los vamos a utilizar en la gestión de la biblioteca. Lo tenemos aquí. En este caso sería la vista de buscar el libro. Está cargando, que tiene un diagrama muy sencillo, una estructura muy sencilla, en donde vamos a escribir el libro que queremos buscar, el OK para aceptar la búsqueda y los libros que me van a aparecer aquí en esta sección, ¿no es cierto? La información, información le vamos a poner el nombre, las páginas, el autor acá y un resumen si queremos ponerle. Esa sería la vista de información. Los libros de los préstamos. Aquí tenemos un botón que en este caso le podemos cambiar el nombre por cualquiera. Vamos a chequear los libros que vamos a prestar aquí. Los libros que hemos prestado y los vamos a chequear. Bueno, también tenemos nueva categoría. Esta sería para ver si es, por ejemplo, un libro de medicina, de matemáticas, de física, de química, de lo que sea. Aquí ponemos la categoría, el OK y se nos va a ir a la siguiente vista de los libros disponibles de esa categoría en la biblioteca. También tenemos esta vista y también tenemos la vista de nuevo libro. Aquí también cuando ya hayamos ingresado la categoría, que en este caso se nos va a guardar en la base de datos, vamos a dar clic aquí, se nos va a aparecer la lista de categorías y los nombres aquí. Si es que queremos agregar un nuevo libro, damos clic en OK y listo. Esto sería en cuanto a las vistas
de nuestro programa o aplicación que estamos realizando. Aquí sería en vistas, en View Model. Aquí tendríamos View Model, tendríamos toda la programación que nos va a facilitar crear todo esto. Nos va a facilitar crear todo esto en base a los botones que nosotros hemos creado. Aquí lo vamos a colocar todo esto en View Model, el modelo del proyecto que estamos realizando. Ok, en Model. Aquí en Model vamos a tener las relaciones que hemos eh, agregado o enlazado con nuestra base de datos que ya creamos. En este caso aquí tenemos la base de datos de SQL que ya la habíamos creado. La base de datos de SQL que la habíamos creado. Aquí. Aquí está toda esta base de datos. La hemos trasladado acá al Visual Studio. Si nos podemos dar cuenta que esta categoría, libro, biblioteca, ejemplar, publicación, docente, persona, autor, biblioteca, persona general y eso. También tenemos la misma estructura de la tabla que está acá en SQL, porque la hemos relacionado o enlazado, perdón. Autor, publicación, biblioteca, docente, persona, libro, biblioteca, categoría, ejemplar. Tenemos las mismas tablas que tenemos acá ya vinculado con Visual Studio en C Sharp, ¿no es cierto? Mediante esta base de datos donde vamos a poder almacenar en nuestra base de datos, y como ya la tenemos vinculada con nuestro proyecto, entonces lo vamos a poder guardar en esta base de datos todo lo que pongamos en las vistas. En las vistas, no sé, en buscar, por ejemplo, podemos buscar, o cuando intentemos buscar información, se nos va a ir a nuestra base de datos, como ya la tenemos vinculado. Va a ir a nuestra base de datos y va a buscar, va a encontrar y nos va a mostrar los libros que se presta, las categorías que se tiene. También se ingresa a la base de datos, se ingresa a la categoría. Aquí, por ejemplo, si pondríamos una categoría matemáticas, ponemos OK, entonces automáticamente se nos va a guardar en nuestra base de datos, en nuestras tablas respectivas. Y entonces eso, con la base de datos y Visual Studio, ¿no es cierto? ¿Qué más sería demostrar? Eso sería lo elemental de trabajar con Model View Model. El modelo donde tenemos nuestra base de datos ya enlazada, que es esta estructura o esta apariencia tiene. El view es las vistas que vamos a utilizar mediante la utilización de nuestro proyecto o de nuestra aplicación que estamos realizando. Aquí tenemos todas las vistas y el código fuente que nosotros utilizamos para todo esto, ¿no es cierto? Pues mediante todo esto vamos realizando lo que va a ser nuestra gestión de la biblioteca. Cabe destacar acá en la base de datos, como se les decía, tiene que estar perfectamente relacionados las propiedades de las tablas. Tendría que ser, aquí podemos ingresar ya datos si nosotros queremos, o mediante
o mediante mediante el ingreso de datos aquí. Y bueno, eso sería todo eh, por, por el día de hoy en nuestra gestión de la biblioteca, que va a poder eliminar, buscar datos o libros, perdón. Eh, Va a poder buscar libros y eso. Aquí tenemos todo relacionado, creado. Bueno, hasta la próxima. Se cuidan. Bye. Adiós.